Oremos. Amante buen Dios, que moras en lo más alto y sublime de los cielos. Nuevamente, Señor, estamos reunidos para nuevamente oír de tu palabra, oír de estos mensajes y escuchar con atención este mensaje que nos ha traído esta autora, esta escritora, y queremos pues compartirlo o que lo compartamos todo. Queremos, Señor, que nos dé sabiduría, nos dé entendimiento y discernimiento. Bueno, Señor, gracias por tus bondades, tus bendiciones y a cada uno de los presentes en este ministerio. Y te pedimos que nos ayudes con tu Santo Espíritu, nos acompañe con tus santos ángeles también. Nos des sabiduría para poder entender todo lo que vamos a estudiar. Bueno, en Jesús te hemos pedido y te hemos rogado. Amén y amén. 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 Se entrecorta. Yo escucho bien. Se escucha muy bien, dice. Para hoy tenemos, de este tema tenemos el capítulo 6, ¿cierto? Alienación. Alienación. ¿Alguno ya sabe qué quiere decir la palabra alienación? Bueno. Alienación quiere decir pérdida o alteración de la razón o los sentidos. Pérdida de la personalidad, de la identidad de una persona o de un colectivo. Ya se imaginan, ¿no? Entonces, este capítulo es de 30 páginas, pero tiene algo tan especial, pues lo encontré yo así, tan especial, que uno lo lee y lo lee, y entre más lo lee, como que más le impacta por la cantidad de historias, hechos que se presentan aquí de los abusos de esclavitud hacia la mujer, de la esclavitud hacia jóvenes, niñas, niños, es decir, la parte vulnerable, ¿no? Que son más que todo el género femenino. Entonces, quiero resaltar, yo voy a leer acá, bueno, yo reducí cuatro partes de 5 capítulos. Yo los voy a leer, ustedes, si alguno leyó el capítulo, pues sabrá de qué se trata. Si alguien no lo ha leído, pues yo voy a hacer esta introducción acá de estos primeros cuatro y parte de 5 capítulos, y ya se irán dando cuenta de qué se trata, de a qué vamos, qué es lo que la escritora nos
nos quiere decir, nos quiere dar a entender o nos quiere explicar, mostrar. Bueno, perdón, decía que son cuatro, del capítulo voy a leer 4 páginas, perdón, no son 4, voy a leer 4 páginas y parte de 5. Entonces voy a iniciar. La primera historia, en esta primera historia de este capítulo, es de una joven llamada Trisa, quien contrajo un matrimonio concertado con un británico de ascendencia india. Era una joven segura y para su familia la perspectiva de la vida en Gran Bretaña le parecía llena de adornos. La autora comentó que a sus propios padres les había ocurrido lo mismo. La vida en Gran Bretaña se le hizo difícil porque sus suegros la controlaban y le hacían la vida insoportable. Cuando su esposo no estaba en casa, y hacía llamadas cuando se encontraba sola. Una de esas llamadas fue dirigida hacia la madre de la autora. Está contando la historia Trisa. Ella está contando la historia de Trisa. Y el consejo recibido fue que aguantara y que llamara de nuevo si las cosas se complicaban más. Pero su vida cambió cuando sus suegros murieron. Ella se hace la pregunta: ¿por qué mi madre nunca le dijo que se fuera? Es decir, porque en la llamada ella no le dijo nunca, no, váyase, haga maletas y vaya. No, ella no le dijo nunca eso. Entonces, ella dice, ¿por qué nunca le dijo que se fuera? No era raro, dice, no era raro que los padres aconsejaran de esa manera, ya que la idea que una mujer abandonara a su marido era vergonzoso, incluso si sufría violencia. Es decir, que tenía que aguantar, así hubiera violencia, hubiera de todo, hubiera maltrato, tenía que aguantar. Y este tipo de situaciones las veía, los vecinos y las autoridades se hacían los de la vista gorda. Hubo que esperar hasta el 2015 para que el Reino Unido ilegalizara los comportamientos conservativos debido a la cruel historia de Sally Shalem, una mujer británica que mató a su marido con un martillo tras ser humillada por más de 40 años, encarcelada en el 2011 de por vida y puesta en libertad en el 2020. Historias como la de Trisa no fueron las únicas que escuché entre familiares y amigos. Está narrando ella, ¿no? Ella está narrando esto. En algunas partes de la India se dice que las niñas son para Yadala, o que significa que cuidar de una niña es como regar una planta para un vecino, que es la familia de su futuro marido. Cuenta ella que el día de su boda, el día de su boda, sus parientes la regañaron porque ella se reía mucho. Simbólicamente, una novia india abandona la seguridad de sus parientes de la infancia por la precariedad de una nueva vida, con personas extrañas e incluso su familia, que lleva una familia, dice, e incluso la familia de ella que llevaba era de una familia progresista, e incluso ellos también, ¿ya? Ella vincula
la familia de ella también a lo mismo. Los códigos sociales lo empañaban, la empañaban. Una suegra dominante, la esposa maltratada, se hacen universales a través de las telenovelas que al día de hoy una mujer en la India se le hace difícil escapar de este estereotipo. De la nueva esposa que obedece educadamente a su marido y a su familia, que el peor de los casos se les relega hasta lo más bajo de la jerarquía doméstica, hasta que tiene un hijo. Me había dado cuenta de que me habían criado en un mundo en el que había aprendido a aceptar el sufrimiento. Ya creo que van cogiendo el hilo de todo, ¿cierto? Un amigo le confirma, perdón, ¿si me escuchan bien? Perfecto, Libardo. Sí, Un amigo sí, le confirma diciéndole que esto sucede en todas las clases sociales. Fairuz Chalduri, quien trabaja en un hospital ayudando a mujeres maltratadas, a quienes quieren escapar de la dependencia económica de sus parejas. Sus mismas empleadas tienen las mismas situaciones que las mujeres que acuden a ellas. Sí, van entendiendo, van cogiendo el hilo, ¿cierto? La mayoría de estas mujeres que él ayuda tienen barreras lingüísticas. No han recibido educación. Sus matrimonios han sido concertados. Son inmigrantes de primera generación. Normalmente del sur de Asia y otras que se trasladan desde zonas de África, Oriente Próximo y América Central y del Sur, y pocas de familias acomodadas y matrimonios no concertados. Cuenta él que lo que une sus historias no es el origen social ni étnico, es el aislamiento que agrava su desamparo. Pónganle mucha atención a esto. Dice que cuenta que lo que une a sus historias no es el origen social ni étnico, es decir, que si ellas se van para allá, no es que suban, no, es el aislamiento en el que ellos llegan allá a tener totalmente, y es lo que agrava su desamparo. Cuenta que la mayoría de esas mujeres ven en ese país un par de oportunidades. Quienes quieren aprender el idioma, salir de casa, ganar dinero, pero se encuentran con un panorama diferente. Todos estos se les niega. Las que sufren maltrato pueden tener un acoso muy limitado, un exceso muy limitado al mundo exterior, y la imposición de un alto cargo doméstico y abuso emocional y físico. La mayoría de los casos que llegan al hospital, el maltrato doméstico no es solo perpetuado por uno de los miembros de la pareja. En su tipo de maltrato colectivo ejercido por todos los miembros de la familia, aún por los niños. En un estudio realizado en el 2020 en un estado indio, se descubrió que las jóvenes rurales, que viven con sus suegras
las aíslan socialmente, privándole la movilidad hasta el punto de que no pueden ir a visitar a sus amigos y familiares. Solas, solas y al casarse están más aisladas socialmente y el ciclo más socialmente. Este ciclo se repite a lo largo de generaciones. Nuevas nueras arengadas o maltratadas se convierten en instrumento de las mismas fuerzas patriarcales que antes las oprimían. En los peores de los casos, las mujeres no tienen dónde ir porque si regresan a casa de sus familiares, estas les dicen que es vergonzoso y la reputación de la familia puede verse afectada si se separa o se divorcia. Bueno, hasta aquí llega la lectura mía. Usted me puede poner me puede colocar ahí bueno, voy a, de lo que acabo de leer, que ¿qué podrían ustedes, por lo menos decir al respecto? Alguien que ya pues, ya cogieron el hilo de lo que es el tema, ¿no? Quería de pronto, quise en un momento haber anotado todos los casos que hay aquí, pero no, son muchos y muchos escritores, arqueólogos, periodistas, dando los casos de estos, poniéndolos Es muy complejo, ¿no? Cómo se organiza entonces, la yo, familia y, ay, perdón, Libar. ¿sí? Quería resaltar eso, cómo se organiza la familia y la sociedad para mantener a la mujer en una posición de sumisión, ¿no? Y sí, y ella dice que en todas las generaciones, ¿no? Así lo dice. Entonces, en la nuestra está igual. En la nuestra está igual. Entonces, eh, lo que pasa es que en aquellos países el abuso es más todavía, ¿cierto? Ahí yo creo que más adelante vamos a encontrar los países donde todavía se abusa demasiado de, de la mujer, totalmente, uy, no, degradante, uy. Entonces, bueno, usted, ¿quién otro quiere aportar algo también de lo que escuchó, de lo que leí? Alguien que opine. Creo que uno de los factores que también influyen en eso es el hecho de que allá se ha perpetuado mucho el tema de la compra y venta ya de personas, que es lo del tema de la dote. En algunos sectores de la India todavía hoy se practica y además de eso hay otro factor y es que la India, eh, allá se practica lo que es el sistema de castas sociales. Entonces también hay como una subdivisión dentro de la división ya de la sociedad. Y pues uno de los medios que algunas mujeres utilizan para ascender socialmente es eso de poderse familiarizar con una familia de una otra casta. Entonces, por esa razón, como ella viene de una casta más baja, la familia que está en una casta superior la va a tender a tratar a ella de criada y pues, en fin, eso, para que se enfoque en las labores domésticas y tal. Pero creo que lo que el tema de este capítulo, ¿no? Cuando uno revisa esa palabra que es alienación, que era lo que tú habías dicho en un principio,
Básicamente apunta todo el capítulo a eso, porque en verdad es un proceso. Eso no es como de la nada, ya que surge esa falta de identidad o no pertenencia al grupo. No surge así de la nada, no es algo normal, sino que es más bien un proceso. Y este capítulo solamente te da como que varios ejemplos de cómo funciona ese proceso. Y si tú lo perpetúas y lo permites en la sociedad, pues termina pasando eso. Y sí, era eso lo que quería decir. Sí, correcto, correcto, César. Lo que tú acabas de decir. Eh, lo que pasa es que lo que yo acabo de leer acá, sí, todo lo que usted me acaba de decir, pero te me adelantaste. Me adelantaste porque más adelante vamos a encontrar todo esto que usted acaba de decir ahí. Todo esto lo vamos a encontrar acá. Por eso le digo, este capítulo es, eh, es bastante extenso, llamativo y me gustó mucho, me gusta mucho y le puse bastante atención. Eh, bueno, prosigamos. Entonces, si alguien más quiere eh, dar una opinión, alguna. Bueno, entonces, proseguimos. Entonces, colócame la página 5 y continuamos el tigre blanco. Eso, el tigre blanco. Bueno, alguien que me lea ese párrafo. Voy. Dice, en su novela El Tigre Blanco, Aravind Adiga describe la aplastante trampa en la que se encuentra un chico de un pueblo pobre de la India cuando se marcha a trabajar como chofer para una familia adinerada. No tiene más remedio que soportar su explotación y sus abusos porque su propia familia pagaría el precio de su marcha. Como él sabe, serían perseguidos y asesinados. Se imagina a sí mismo como un gallo en un gallinero a la espera de ser sacrificado. La metáfora de Adiga sobre los efectos asfixiantes de la pobreza en lo que en esencia es una sociedad feudal se aplica con la misma facilidad a las más restrictivas de las familias patriarcales. Hay redes de obligaciones que deben pagar los jóvenes a los mayores, así como las mujeres a los hombres para mantener el sistema en funcionamiento. No se considera que los transgresores rompan el contrato solo por sí mismos, lo rompen por la comunidad. Comunidad. Siga, continúe. ¿Hasta dónde? Hasta, hasta las 6 donde salían. Dice, en el Entonces, Pakistán actual, como en los, como, perdón, en el Pakistán actual, uno de los países con mayor índice eh, de uno de los principales factores de riesgo, es que creo que hay una palabra que se pierde, ¿no? Uno de los países con mayor índice de, sí, hay algo uno de los principales factores de riesgo identificados por los investigadores es ser testigo de violencia en la familia o en el vecindario, lo que normaliza la violencia en el hogar. Los efectos pueden ser tan insidiosos que, según un informe del Instituto de Desarrollo de Ultramar, las madres que se habían enfrentado ellas mismas a la violencia pasaron a apoyar a sus hijos violentos que maltrataban a sus propias esposas. El personal del Centro de la Mujer de Rayuela me dice que algunos de los casos que llegan a sus puertas tardan demasiado en ser reconocidos como tales.
Una forma de esclavitud humana en los últimos años ha empezado a reconocer que lo que les ocurre a estas mujeres se parece mucho a la esclavitud moderna. Tiene todas las características. La mujer tenía que cocinar y servir la comida y se le pedía que comiera más tarde, ¿ok? Incluso cuando se reunía con los demás para comer, no se sentía animada a servirse una segunda ración de comida. Tiene mucho miedo de sus suegros, me dice Chaudhuri. No les pagan, no tienen acceso a artículos de primera necesidad, ni siquiera tienen teléfonos móviles. He tenido casos en los que, aunque hayan traído teléfonos móviles de casa o los hayan comprado con el dinero que les dio su padre, la familia política o el marido se los han llevado y los han guardado bajo llave. No se les permitía llamar a casa, no se les permitía salir sin ir acompañadas de otros miembros de la familia. En algunos casos se quedaban encerrados en casa o en el piso cuando los demás miembros salían. Hasta ahí, César. Bueno, ya César nos ha leído este párrafo y, y alguien o usted César, si quiere, pues, que lo leyó, puede Ok, dar no, un no, poco de sino que, explicación. no, sino que es que me llamaba la atención porque precisamente la autora lo que está haciendo es un paralelismo, ¿no? Entre lo que es el tema del servilismo patriarcal y el tema de lo que es el servilismo por causa de la raza, ¿ya? Y precisamente ese es uno de los fundamentos que utilizaba o que utilizó la ancianatez para llegar a lo que es hoy. Se compara género y raza, ¿ya? Y bueno, yo recuerdo, bueno, en uno de estos días estábamos viendo aquí una película que se César, remontaba, César, repite lo que dijiste que se me cortó acá, no alcancé a ah, escuchar. ya que uno de los fundamentos que utilizó la ancianatez para poder llegar a lo que hoy Estoy entendemos. teniendo un poquito de problema acá con el internet. ¿Sí me oyes bien? Yo escucho bien. Yo creo que es el internet del Ibar. Un momentico. Lili, hola Lili. Qué buena señal. Ahora sí parece. Hola, ¿Aló? Nosotros ¿sí ya? escuchamos bien. Ah, ok. ¿Sí están escuchando? Todo Yo está- no. Sí, te oímos. Yo estoy también. Continúa, César. Ah, no, que decía que uno de los fundamentos que utilizó la ancianatez para llegar a lo del tema de la ley dominical hoy fue compararlo con el tema de la primera ley dominical, que fue el tema de la raza, ¿ya? Entonces, que precisamente la autora utiliza también ese mismo método para poder distinguir o más bien para poder hacer énfasis de que no existe diferencia entre un tipo de esclavitud a un otro tipo de esclavitud, o sea, las dos cosas son iguales, es lo que está diciendo la autora. Y en estos días yo estaba viendo aquí una película pues con mi mamá, que es una película que se remonta a 1858, que es justo antes de la guerra civil, ¿ya? Y cómo era en ese tiempo el tema de la esclavitud y tenía mucho también que ver con el tema La guerra civil de, de Estados Unidos. sí, eso, de la guerra civil de Estados Unidos. Y tenía que ver mucho con el tema de apartarlos a ellos de los libros, ¿ya? Los encerraban en casas en donde no tuvieran acceso a libros y tampoco se les permitía ni siquiera escuchar las conversaciones de los blancos porque los blancos hablaban de una manera más, o bueno, hablaban de negocios, hablaban de dinero, hablaban de cosas que implicaban matemática y política y leyes.
y ellos no querían que las personas de color aprendieran esas cosas, ¿ya? Entonces estaba viendo aquí también en el relato que tiene que ver también mucho con eso, con apartar de los medios que la pueden ayudar a ser consciente de su estado de servidumbre y poderse, digamos, tener argumentos, ¿ya? Para ir en contra del sistema. Entonces, que tiene que ver mucho con eso también. Las razones por las que la apartaban del teléfono, de medios, de dinero, etcétera. No era tanto como para tenerla bajo un control, digamos, allí mismo, sino que era para perpetuar el control en el sentido de que les iban a quitar los medios para ella poderse culturizar y comprender su propia situación, ¿ya? Y salir de allí, ¿me entiendes? Entonces, era el mismo método que se aplicaba en el tiempo, en ese tiempo en los Estados Unidos de la esclavitud. Entonces me hizo recordar mucho a eso. Y también esta última frase que decía, se quedaban encerrados en casa o en el piso cuando los demás miembros salían, ¿ya? Precisamente es para eso, para que no pueda tener ningún tipo de relaciones que la ayuden a ella a darse cuenta de su propia condición. Así es. Acceso a nada de lo que pudiera también ellos aprender, sí, aprender o desarrollar nada de eso. Ellos no tenían, para que no supieran, no entendieran ni llegaran a comprender nada de eso. Exacto. Muy bien, Sí, César. tam- también, pues agregando un poco a eso último, eh, bueno, Pakistán ha sido como un país que ha sido como muy demolido por varias creencias y dentro de las más crueles, pues la de los talibanes o los yihadistas. Entonces, muchas de las mujeres que por eso dice que las dejaban encerradas o no podían caminar solas, porque todo se aferra a cómo de verdad si observan el Buda, que es como lo que ellos seguían. Entonces, muchas mujeres son encerradas también porque no pueden salir a la calle solas, porque, por ejemplo, si hay casos donde los mismos hermanos de muchas mujeres ayudan a latigar a las mujeres. Y las causas porque porque no, porque o porque causa de latigazo para las mujeres son cosas muy insignificantes como no llevar bien el vestuario, y una de las cosas muy características y es que las mujeres adultas no saben leer. Al no saber leer ni siquiera a veces pueden, por ejemplo, una de las cosas que me parecía en esta semana, estaba leyendo una bibliografía y aunque se les diera la posibilidad, no saben leer, aunque se les diera un teléfono, no lo saben usar, porque nunca han sido sumergidas en educación. Entonces, por más que se les diera los beneficios, aunque ahí también se ve que las clases, por ejemplo, más altas, las mujeres sí tienen teléfono. Entonces, son varios aspectos que también, por ejemplo, decía dos párrafos atrás, decía que los mismos hijos hacían que después las mujeres se revictimizaran. Y es porque también esa cultura del terror y del miedo, que si no se observa bien como lo que dicen esos, el Buda o el Islam, entonces caen en ese mismo círculo. Entonces, en última, no importa la familia, no importa si es mi mamá, no importa si es mi hermana, lo importante es lo que creemos y seguir el grupo y obedecer. Porque o si no, también si nosotros, por ejemplo, muchos casos se ven que los hombres sí van a ir a proteger sus hermanas o su esposa y muchas veces mueren. Entonces, ese miedo colectivo, esa se me olvida cómo se pronuncia, anhelación parental, que sería, no, pero en este caso sí es como hacia la mujer, pues es todo en sí en círculo. Entonces los hombres tienen miedo y después lo único que tienen como camino es volverse así también, o sea, como que no hay otro camino para ellos y se quedan callados con miedo. Sí, así es, Judicita.
estamos Yo sigo leyendo. Ay. En la creación del patriarcado, la difunta historiadora Gerda Lerner sostenía que las mujeres debieron de ser las primeras esclavas de la humanidad, mantenidas originalmente por los hombres para mantener relaciones sexuales y tener hijos. A menudo oímos que la opresión de la mujer es anterior a todas las demás formas de opresión. En realidad es difícil encontrar pruebas sustanciales de ello, como demuestran las sociedades matrilineales y más igualitarias. Las mujeres no siempre han recibido el mismo trato en todas partes. Pero filósofos y teóricos han establecido comparaciones entre el estatus legal y social de las esposas en los matrimonios patriarcales y la práctica de la esclavitud. Friedrich Engels describió la subyugación de la mujer como una forma degradante de servidumbre o esclavitud. En el matrimonio, decía, la mujer se convertía en esclava de la lujuria de su marido. La filósofa francesa Simone de Beauvoir escribió en El segundo sexo que la mujer siempre ha sido dependiente del hombre, que la mujer ha sido siempre dependiente del hombre, sino su esclava. Ram Mohan Roy, el reformador social indio que hizo campaña contra el sacrificio de viudas y el matrimonio infantil a principios del siglo XIX, sostenía que una esposa era empleada para hacer el trabajo de una esclava en la casa. Está claro, sin embargo, que no todos los matrimonios se sienten esclavizados. La realidad de la esclavitud es absoluta. Pero en 2017 las estadísticas publicadas por la Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas reconocieron por primera vez el matrimonio forzado específicamente como una forma de esclavitud. Las cifras más recientes estiman que de los más de 40 millones de personas que viven en la esclavitud moderna en todo el mundo, al menos 15 millones están en matrimonios forzados. Esto significa que una persona en algún lugar del mundo se casa contra su voluntad casi cada 2 segundos. Continúo. Las novias más jóvenes, bueno, entonces vamos a comentar ahí hasta aquí esta parte y vemos cómo nos dice acá que cómo nos corrobora la definición de sexismo, de patriarcado, que es la primera forma de esclavitud, ¿verdad? Desde allí es donde se desprenden todas las desigualdades y todas las esclavitudes, formas de esclavitud. ¿Sigo? ¿O hay alguien que quiere comentar más sobre lo que leímos? ¿Alguien quiere comentar algo de lo que leyó mi esposa? No, pues continúa. Sí. U otra persona también puede continuar. Bien. Continúe, ahorita le damos a otras personas para que lea también. Las novias más jóvenes corren especial peligro. Las estadísticas sobre las que viven en familias abusivas o explotadoras son casi inexistentes, pero según UNICEF, 650 millones de niñas y mujeres vivas en la actualidad
fueron obligadas a casarse cuando eran niñas. El problema está disminuyendo lentamente en el sur de Asia, pero sigue siendo frecuente en algunas partes de África y Oriente Medio. En Níger, tres cuartas partes de las niñas se casan antes de cumplir los 18 años. Ser arrancada de sus hogares tras casarse es lo que condena a muchas de estas mujeres y niñas a una vida de abusos. Es la alienación de sus familias de la infancia lo que las hace vulnerables. Pero esto es exactamente lo que exige el matrimonio en las sociedades más patriarcales. Si algo tienen en común los sistemas históricamente patrilocales y patrilineales, es que por lo general las novias son regaladas por sus familias, más concretamente por sus padres. Hubo que esperar hasta 2021 para que las madres de Inglaterra y Gales vieran sus nombres incluidos en los certificados de matrimonio de sus hijos, después que el gobierno corrigiera lo que denominó una anomalía histórica. Esa anomalía partía del principio de que al contraer matrimonio, una mujer pasaba de hecho de la autoridad de su padre a la de su marido. Según la costumbre, el apellido de la novia cambia después de la boda para coincidir con el de su marido. Su identidad se incorpora a la de él. Puede que para muchas mujeres hoy en día sea solo simbólico, pero ese acto de intercambio implica propiedad. Uno de los... Y saltarte este video sin escuchar. Uno de los problemas, como se leía anteriormente, es el aislamiento. Cómo salen de sus familias, de sus hogares, para ir a otros hogares donde van a sufrir. Bueno, yo creo que ahí leí. Ella hasta incorpora a la de él. Ajá. Lili, ¿puedo opinar algo? Olivar. Sí, claro. Sí, Algo claro. que vemos como en estos contextos es que las niñas desde muy pequeñitas se les está enseñando para qué nacieron. Entonces, mientras que los hombres sí pueden ir a estudiar, mientras que los hombres sí pueden tomar decisiones propias desde niños, desde que también pueden tener su pelo de una manera, utilizar cierta forma de ropa, las mujeres no, desde muy pequeñitas se les está inculcando y eso es alienación, de inculcarle unas ideas y no dejar que elija por sí mismo o que viva de por sí solo las experiencias y elija, sino que desde muy pequeño se le están infundando ideas. Es que tú tienes que ser buena esposa, es que las mujeres se visten así, es que para que seas buena esposa tienes que cocinar de esta manera o si no, no nos estás honrando, para que honres tu familia, tienes que comportarte de esta manera, hablar de esta manera, vestir de esta manera, pensar de esta manera. Y ahí donde si te sales de ese esquema, porque deshonras nuestra familia. Y eso es como el diálogo común que tienen estas niñas hasta que pues tienen, pues ya las tienen como mujeres, que usualmente en algunas culturas es hasta que su primera menstruación, y entonces ya está preparada para hacer realidad lo que le han venido inculcando y esas voces que han ido dándosele desde muy pequeñita. Entonces, eso en última es una manipulación que solamente está ese mundo y claro, encerrada solamente ve esa posibilidad. No puede ver todo el mundo que hay, sino el mundo es eso, lo que me han dicho. Correcto, correcto, sí. Como dice alienación. Sí, se pierde la
alteración de la razón o los sentidos y pérdida de la personalidad o de la identidad, o de una u otra manera le roban la identidad a la persona, se la quitan, ¿ya? Y lo que hace es que entiende solo lo que le dice lo que le dicen el código, lo que dice el código es lo que tiene que ella hacer, ¿ya? Sumisión al marido, sumisión a la suegra, sumisión al tío, sumisión, eso era todo. Y me causó un poquito acá el anterior donde dice que bueno, perdí el hilo ahí porque la encontraba atrás y no alcancé a... Ah, bueno, entonces, prosigamos, o sigamos. ¿Quién otro? Vamos a leer ahora leímos de la 7 hasta se incorpora a la de él. Eso, de ahí otra persona, otro... Judicita, ¿tú puedes ayudar a leer? Es que tengo Martica, acá Sí, mucho sí, ruido. sí, 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 Martica. sí, sí. Martica, Vale, ¿podrá? si quieres entonces leo. Ah, Pero, Desde puede, ¿sí? sí, claro. Ahí Puede, es. puede que para muchas mujeres hoy en día sea solo simbólico, pero ese acto de el intercambio implica propiedad. Desde la Edad Media, el principio de coberture o cobertura de derecho consuetudinario, perdón, inglés establecía que las mujeres dejaban de existir legalmente como individuos una vez casadas. Una pareja era tratada como una sola persona ante la ley y esa persona era en efecto el marido. Una persona no podía tener propiedad, una esposa, perdón, no podía tener propiedades. No tiene derecho sobre su propio cuerpo. Sus hijos no le pertenecían. Los menores de 21 años eran descritos por William Blackstone, en el gran experto en derechos inglés del siglo XVII, como firmemente sometidos al imperio del padre. Solo cuando la custodia de Ahí se nos pierde como otra palabra, ¿sí? Infants Arts se aprobó en 1839. Las madres de Inglaterra obtuvieron el derecho en 1839 las madres de Inglaterra obtuvieron el derecho a solicitar la custodia de sus hijos a raíz de una campaña de la reformadora social Caroline Norton, a quien se le había negado el acceso a sus hijos cuando abandonó a su violento marido. ¿Sigo? Sí, siga. Esta doctrina de cover fue exportada por los británicos a sus colonias, convirtiéndose en la base de las leyes matrimoniales del país desde la India hasta los Estados Unidos. En 2022, como parte de los esfuerzos por anular el derecho estadounidense al acceso al aborto, el juez conservador del Tribunal Supremo, Samuel Alito, recurrió incluso a los tratados del jurista inglés del siglo XVII, Sir Matthew Hale, que había participado en el desarrollo del derecho consuetudinario inglés en su época. Hale había defendido la violación marital, aunque sabemos que el matrimonio no siempre ha oprimido a todas las mujeres de la misma manera, que la esclavitud degrada fundamentalmente a los esclavizados. Paralelismos como estos pueden apuntar a cómo las reglas y normas en torno al matrimonio se desarrollan con el tiempo en al menos algunas sociedades. Tal vez no fuera la subordinación de la mujer lo que originalmente proporcionó el modelo para la esclavitud y otras formas de opresión. Tal vez fuera la práctica de la esclavitud la que gradualmente se convirtió en la base de las instituciones matrimoniales.
matrimoniales, perdón. ¿Sigo? Diga. Hay un pasaje del libro de Deuteronomio del Antiguo Testamento que sirve como una especie de guía instructiva para los hombres que han capturado mujeres durante la batalla. Si ves entre los cautivos a una mujer hermosa y te sientes atraído por ella, puedes tomarla como esposa. Llévala a tu casa y haz que se afeite la cabeza, se corte las uñas, se ponga la ropa que lleva cuando fue capturada, después de que haya vivido en tu casa y llorado a su padre y a su madre durante un mes entero, entonces podrás ir con ella y ser esposo y ella será tu esposa. Según el antropólogo James Scott, la historia de la guerra es a menudo la historia de las guerras de captura. Hay muchas motivaciones para ir a la batalla, pero una de las más comunes ha sido apoderarse de la propiedad. A menudo esa propiedad eran personas. En cierto sentido, las guerras de captura eran especialmente guerras de captura de mujeres y niños pequeños. Explica, las mujeres no solo porque entonces Nos- podía convertirse en esclavos, sino porque sus servicios reproductivos, sino por sus servicios reproductivos, porque ayudaban a aumentar la población, que era el objetivo de la guerra en cualquier caso. Se Bueno, ya, trata, ok, eh, si nos puede alguien o usted misma explicarnos algo o comentar algo de lo que leyó. uy, son Y varios aspectos, pero lo que Ay, más me erizó me puso los pelitos de punta fue el versículo que que- como en las batallas, o sea, esto último es lo que más me causa como cosmoción y es como podían tomar a una mujer, o sea, sí mataban, un poco me hace acordar la historia de David que mata al esposo para quedarse con la esposa. Y, pero entonces aquí, ¿cómo era para los soldados o los que estaban peleando como esa ganancia que tenían? Porque tomaron a mujer como propiedad y también esclavos, y esto es muy fuerte. Eso es lo que bast- más me parece. y hay algo también que me impactó ahí, que bueno, que mi esposo no dejó que terminaras ahí de concluir. Se trataba de acaparar personas, no de acaparar tierra. Entonces también eso pues me impactó, porque realmente pues, este, pues yo creía que las guerras se daban eran por robar territorios, pero vemos aquí que el objetivo era de acaparar personas y de acaparar tierra, porque como necesitaban personal para la guerra, entonces se veían a las mujeres con un objetivo reproductivo y bueno, y de esclavitud. bueno, pues yo también comento de que sí, esas guerras de aquel tiempo, porque ahorita ya las guerras no es por apoderarse de las mujeres y más que todo, por lo menos eh, por lo menos Son las la guerras guerra, de información. eso es. Entonces, ahorita hay como que es otro el objetivo, ¿no? De las guerras. Ahorita como que el objetivo es otro. Ahorita el objetivo es ganar millas náuticas, ganar tierra. Eh, pues hago un comentario poquito acá. Según Brasil tiene la cantidad de tierra porque la robó, ¿no? La cogió a la fuerza. Y así pues, en este momento las guerras no son en este momento igual que por lo que era anteriormente por humanos. Bueno, yo pienso que las
Pero Exacto. sí me parece importante resaltar que aunque ahora, digamos que se vea otro tipo de guerra, seguimos arrastrando mucho de eso, ¿no? En la sociedad. Y también, digamos, lo que nosotros hemos visto que el lado conservador se sigue imponiendo que el papel de la mujer es específicamente esto. Cuando uno mira, pues mira cómo hemos arrastrado año tras año, siglo tras siglo, la creencia de cuál es el objetivo de la mujer en la vida, ¿cierto? Es bien doloroso. ¿Alguien más quiere? ¿Continuamos? Sí, que te ayudo, Levardo. Sí, claro, bueno. ¿Desde dónde? Se trataba. Se trataba de acaparar personas, no de acaparar tierras. Desde la prehistoria, los más poderosos y ricos siempre se han apoderado de hombres, mujeres y niños para utilizarlo como mano de obra esclava, sirvientes, soldados, sacrificios humanos, mercancía con la que comerciar o simplemente como símbolos de amor y estatutos. Todos los géneros han sido puestos a trabajar de todas las formas posibles. Los niños eran los más fáciles de capturar y asimilar. Los hombres eran castrados para trabajar como eunucos en las casas reales de todo el mundo antiguo. Las mujeres jóvenes eran tomadas como esposas y concubinas. Sí, Olivardo, En ¿qué algunos digo? casos, En algunos casos, los inmigrantes fueron absorbidos rápidamente, con algunas historias documentadas de personas, especialmente los capturados en algunas tribus nativas americanas, que eligieron activamente sus nuevas vidas en lugar de las anteriores. Tal vez que preferían estas sociedades o porque se habían enredado tanto en ellas que no podían imaginar otra cosa. Otros se encontrarían permanentemente marginados y degradados. Algunos serían asesinados, pero en todas sus formas hay pruebas históricas de la captura de cautivos en todo el mundo, desde pequeña escala recolectores, cazadores-recolectores, a pequeña escala, todo hasta que entonces imperio y toda Europa, África, Asia y América. Creo que eso es lo que más me ha sorprendido, me dice la arqueóloga Catherine Cameron, de la Universidad de Colorado en Boulder. Lo mundial que parece ser. Experta en la forma de cautivos en la prehistoria, explica que los esclavos y los capturados en la guerra eran un elemento fijo de la vida cotidiana. La vida cotidiana en el pasado. Para pocos antiguos estados, su supervivencia económica dependía de ello. El trabajo forzado constituía la espina dorsal necesaria para sostener las grandes ciudades y librar batallas, para ayudar a las comunidades religiosas y culturales y para mantener a la población creo que crecimiento de instituciones. continúa para acabar. Ya ahí terminamos la 10. Cameron calcula que los cautivos pudieron constituir hasta un tercio de la población de la antigua Grecia durante un tiempo, entre el 10 y el 20% de la Italia romana, entre el 15 y el 20% de muchos de los primeros estados islámicos y hasta entre el 50 y el 70% de Corea antes del siglo XVII. En Escandinavia, una granja em, del siglo XII podía tener normalmente 3 esclavos, escribe, según el libro de
Domesday, que censó la población de algunos asentamientos de Inglaterra en 1086. La proporción de los esclavos en el país puede haber rondado el 10%. El primer censo de Estados Unidos en 1790 mostraba que que para cada 100 blancos libres en los estados del sur había 53 esclavizados. Uy, bastante. Yo creo que comente algo de lo que acaba de leer o alguien que quiera comentar también. No, pero ellos estaban diciendo que yo imagino que ese es como del poder del más fuerte contra el débil, porque mira que esclavos había tanto de niños, mujeres y hombres. Sí, sí, así es. Ahí también podemos ver reflejado el comentario que hace Ellen White de Apocalipsis, donde se da la guerra y es la conquista de la mente. Y pues esta es una guerra de ideas, una guerra de dos utopías, como decía Catherine. Robarle pues la imagen de Dios del ser humano. Este es el objetivo del maligno. Sabemos que el objetivo de Dios es restaurar su imagen y a través de esta forma de esclavitud, a través de la esclavitud robar, perder esa imagen. El hombre, el ser humano pierde esa imagen de Dios. Claro, Lili, ya no toman los cuerpos físicos, sino las mentes. Todavía están subyugadas a esa esclavitud. ¿Alguien más? Será si Para leer. si leemos más cortico y explicamos más o seguimos leyendo así de página por página, porque como esto es tan largo, no sé, ¿qué me dicen? Si leemos más cortico o leemos como vamos leyendo, más de página a página. ¿Cuántas páginas más vamos a abordar, Rita? Pues no sé, hasta donde el tiempo nos dé, hasta la 20 yo creo, ¿no? Si alcanzamos. ¿Qué dicen ustedes? Ok, entonces yo creo que sí deberíamos hacerlo por página. No sé en cuál vamos. Página. Vamos por la página 12. O hasta la página 15, no sé. El historiador. Porque cuando ya por lo menos leemos la página, ya nos enteramos de qué es, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice? Porque como son historias que ella ha escrito, entonces al leerlas ya nos enteramos de qué es, ¿cierto? No, de pronto no necesitamos tanta explicación. ¿Me hago entender? ¿Sí? Leo. Lea, ¿sí? El historiador Adam Hochschild ha sugerido que a finales del siglo XVIII, más de 3/4 partes de la población mundial vivía bajo alguna forma de esclavitud humana, incluidos el trabajo por contrato, la servidumbre y la esclavitud.
Hasta hace poco, la mayoría de la gente no era libre en el sentido moderno de la palabra. Daban por sentado que su existencia dependía de otros que ejercían un control directo sobre ellos, ya fuera un señor o amo feudal, un faraón o un monarca. Pensamos que el poder es poseer cosas, me dice Cameron, pero en las sociedades más pequeñas que ha estudiado, lo que buscaban los poderosos no eran tierras o propiedades, lo que buscaban eran seres humanos, especialmente mujeres jóvenes y niños, que podían ser absorbidos más fácilmente por la sociedad mediante el matrimonio o la fuerza. Eres dueño de la gente y la gente te respeta. Te paseas con tu tren de esclavos y eso demuestra cada día lo poderoso que eres. Era habitual que los ejércitos de los estados antiguos mataran a los hombres enemigos y se llevaran a las mujeres y niños en función de sus necesidades sociales o económicas. Sin duda, se sabe que los incursores vikingos se apoderaban de personas de este modo. Un artículo publicado en American Journal of Human Genetics en 2000 confirmó lo que los historiadores ya sospechaban, que un gran número de esclavos capturados en las islas británicas, sobre todo en Irlanda, y llevados a Islandia hace más de 1000 años eran mujeres y niñas. Los datos biológicos demuestran que las familias formadas entre los hombres vikingos y sus cautivas contribuyeron a poblar el país. El acto brutal de apoderarse de grupos enteros de personas e incursiones bélicas y luego cazar a la fuerza a las mujeres y niñas continúa hasta el día de hoy. Desde 2014, el grupo islamista Boko Haram ha secuestrado a miles de niñas en Nigeria, muchas de ellas violadas y casadas con sus captores. También en 2014, militantes del Estado Islámico secuestraron a miles de mujeres, hombres y niños yazidíes en el norte de Irán, obligando a algunos a la conversión religiosa o al matrimonio. Muchos fueron comprados y vendidos como esclavos durante años. El legado de tomar cautivas como esposas también pervive culturalmente en el ritual moderno del rapto de novias que se observa en los países centroasiáticos de Kirguistán y Kazajstán, en Armenia y Rusia. Y se produjeron protestas frente al Ministerio del Interior de Kirguistán. Hasta ahí, después de que Aizada, Termina el párrafo. Kanabetkova, de 27 años, fuera hallada muerta tras un presunto caso de secuestro de una novia. Su cuerpo había sido abandonado en un coche. El presunto secuestrador también fue hallado muerto, al parecer tras apuñalarse a sí mismo. El presidente de Kirguistán prometió después que ese sería el último secuestro de novias de la historia. Bueno, aquí podemos ver, cierto, sin tantas explicaciones, todos en en las batallas lo que se perseguía era el poder, ¿verdad? O sea, los que secuestraban personas lo hacían para
para tener poder, ¿verdad? Y sí, para ser poderosos y para tener fama. Y entonces todas esas barbaries y todas esas costumbres que se daban antiguamente todavía se ha perpetuado hasta el día de hoy, ¿cierto? Porque aquí habla de 2014, sabemos que 2014 es un punto de inflexión y aquí vemos todos los países que se dedicaban a la casa de novias, ¿cierto? Y vemos este caso, ¿cierto? Este caso que puso fin, a la casa de novias en este país, Kirguistán. Entonces, eh, aquí vemos que el, con- el, el problema que hay, o sea, de del género, ¿verdad? O sea, el, del género que, 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 o sea, que hasta hoy todavía se está dando esto y que el Señor quiere desmantelar todo por ejemplo, todo el patriarcado y todas estas formas de opresión que hay. O sea, no es voluntad de Dios y el Señor quiere que acabar con esto, ¿verdad? Pero es una lucha, ¿verdad? Es una lucha y ojalá nosotros seamos actores que podamos poner un granito de arena para que el Señor se pueda cumplir la voluntad de Dios para nuestro tiempo. Bueno, eso es todo. Dice también que, pues aquí dice que en el 2014 también el grupo islámico Boko Haram secuestró a miles de niñas en Nigeria, muchas de ellas violadas y casadas con sus captores. También en Nigeria, en Nigeria muchos de ellos. También en el 2014 militantes del Estado Islámico secuestraron a miles de mujeres, hombres y niños yazidíes en el norte de Irak, obligando a algunos a la conversión religiosa en matrimonio. En matrimonio. Muchos de ellos fueron comprados y vendidos como esclavos durante años. Entonces, mira que pero esto más que todo se daba allá en aquellos países asiáticos, ¿no? Donde estamos hablando que siempre la mujer ha sido, es decir, el punto clave del patriarcado, ¿no? De la de toda la violación de los derechos de la mujer allá en esos países. Entonces, creo de que pues allá todavía dice que hasta este momento percibe eso, ¿no? Entonces quería aportar eso también. Continuamos. No leí, disculpa. Yesenia escribió, no sé quién escribió que leamos 2 páginas más y concluyamos. No leí, no ¿Qué te leí. parece? Bueno, ¿cómo no? Estamos en la 13. ¿Por dónde vamos? Sí. Pocos esperaban que lo fueran allá. Es solo una sugerencia, ¿sí? Pues para que no se haga tan extenso el tema y ya empiece el cansancio
de los que estamos participando, pero pues sí, si queremos ahondar más, podemos hacer una segunda encuentro con el mismo tema, si quieres, si gustas. Pero es solo la Vamos a, sugerencia. sí, continuemos hasta el 15, lo que usted acaba de decir. Continuemos hasta el 15. Yo le dije a mi esposa que yo había leído, yo leí el libro, perdón, el capítulo lo leí varias veces, pero me concentré más hasta la página 15, ¿ya? Entonces, tengo un poquito más de conocimiento ahí hasta el 15. Las otras lo leí, pero no fue así tan relevante como este. Entonces, continuemos con pocos esperaban que lo fuera. ¿Quién? Bueno, pocos esperaban que lo fuera. Ajá. Dice, siguiendo la continuación, que el presidente de Kazajistán prometió que después, Ujú. que este sería el último secuestro de novias. Pocos esperaban que lo fuera. El rapto de novia es ilegal desde 1994, pero está poco vigilado. Hasta una de cada 5 mujeres y niñas de Kirguistán son secuestradas para casarse. Lo que complica la aplicación de la ley es que no todos los secuestros son consentidos. Ah, todos los secuestros son no consentidos. A veces la ley, a veces la tradición es utilizada por parejas que quieren fugarse cuando sus familias no la aprueban. Pero incluso cuando se utiliza como treta, la costumbre rara vez se aplica solo a la mujer y a su secuestrador. En Kirguistán a menudo incluye a los amigos y parientes del hombre. Las mujeres mayores pueden instar a la mujer robada a quedarse convenciéndola de que se ponga un simbólico pañuelo blanco para demostrar que acepta al novio. Las mujeres secuestradas contra su voluntad en Kirguistán se las arreglan a veces para escapar, ¿no? Pero el riesgo de irse puede ser casi tan alto como el de quedarse. Cuando se cuestiona la virginidad de una mujer, como ocurre en estos casos, es más difícil que se case con otro. La frontera entre la elección y la coacción se vuelve borrosa. Un estudio publicado por la Universidad de Asia Central en el 2016 mostró que los bebés nacidos de novias secuestradas en Kirguistán tendían a ser significativamente más ligeros que la media lo sugiere, que las madres habían sufrido traumas físicos y psicológicos en el periodo previo al parto. Aunque Kirguistán tiene tasas de empleo femenino superiores a la media mundial, otro estudio de 2021 publicado por el Instituto de Economía Laboral de Alemania mostró que las mujeres kirguisas secuestradas como novias también tenían un 10% menos de probabilidades de trabajar. La captura de la novia traza la línea entre la esclavitud y el matrimonio. Podría ser visto como una variante extrema y violenta de la patrilocalidad. Las mujeres no solo se trasladan para vivir con sus maridos, sino que se ven obligadas a hacerlo. Es difícil imaginar cómo esto no podría tener un efecto en la dinámica de género en las sociedades a lo largo de la historia, que han tomado a las esposas de esta manera. En la prehistoria y en la antigüedad, según James Scott, las mujeres de estas sociedades primitivas, una enorme proporción de ellas, no eran, si se quiere, de la cultura dominante. En la Odisea, la gran epopeya atribuida al antiguo poeta griego Homero,
La referencia a la esclavitud se refiere con mayor frecuencia a las mujeres, probablemente porque los hombres de sus comunidades ya habían muerto en guerras o incursiones. Scott me cuenta que en la antigua Roma el nombre bárbara se utilizaba para referirse a la esposa de un ciudadano romano que tenía orígenes de esclavo, como en bárbaro. Las raíces de esta palabra a su vez se encuentran en un término racista de la antigua Grecia que se refería a un extranjero que no sabía hablar griego. Hasta ahí pues terminó el párrafo de la... Vivarto, tienes tu micrófono apagado. Sí. ¿La terminamos la 15 o terminamos acá? Ustedes dicen. Falta poquito. Si quieres, sí, como tú quieras, pensé que ibas a hacer algún comentario, pero si no, pues podemos seguir la lectura. Sí, un voluntario que lea. Estas esposas, Si quieres, o no sé si hay alguien que haga falta. Adelante, Jessy. Bueno, estas esposas pueden haber visto a sus padres y hermanos, incluso a sus madres e hijos, asesinados por las mismas personas con las que ahora estaban casadas. No solo eran extranjeras en su nuevo hogar, sino que también albergaban el dolor y la rabia de ese trauma. Quizás esto explique en cierta medida la sospecha misógena de las mujeres que recorre la literatura de la antigua Atenas. La ansiedad masculina ante la posibilidad de que las mujeres no fueran leales a sus familias o al Estado, de que algún día se rebelaran, podían estar basadas en un temor genuino, ya que muchas de ellas eran cautivas extranjeras. Si una gran parte de su población es extranjera en alguna manera y son en su mayoría mujeres, supongo que eso podría afectar a su percepción de todas las mujeres, sugiere Catherine Cameron. Esto plantea la posibilidad, ay, me perdí. sí, ahí es. Ah, esto plantea la posibilidad de que la esclavitud y la patri- patrilocalidad Localidad. se informaran mutuamente cuando las sociedades empezaron a establecer sus normas matrimoniales. La patrilocalidad era un sistema social en el que las mujeres abandonaban a sus familias para estar con sus maridos, convirtiéndose en forasteras en sus nuevos hogares. Al mismo tiempo, la toma de cautivos y la esclavitud proporcionaba modelos de cómo tratar a los forasteros. Cuando examinamos la literatura histórica de Europa medieval, dice James Scott, gran parte de ella trata de cómo domar a su esposa, cómo las mismas palabras que utilizarías para domar a un animal salvaje y cómo, en cierto sentido, puedes encorralar su comportamiento dentro de los límites de lo que podría hacer un animal doméstico fácil de controlar. El hecho de que una esposa necesite ser domada, no dice algo sobre sus circunstancias. La Nos dicen. feminista socialista británica Sheila Robotham, no sé si se llama, ha escrito que entre las familias campesinas de Rusia, antes de la revolución bolchevique de 1917, era costumbre que el padre de la novia regalara al novio un látigo nuevo para que pudiera ejercer su autoridad si lo deseaba. Las campesinas, añade, solían venderse al mejor postor. Sí. Bueno, si quieres ya dejamos ahí, quedamos a la 15, quedamos a mitad.
Se podría terminar la idea de No a se conoce. terminar el párrafo. Bueno, también sí, terminémoslo ahí. El mejor postor. No se No se conoce conoce. ninguna sociedad esclavista en la que el látigo no se considerara un instrumento indispensable, escribe el sociólogo de Harvard Orlando Patterson, nacido y criado en Jamaica, donde el trabajo de los esclavos en las plantaciones sostenía la industria azucarera. Patterson ha centrado su investigación sobre el concepto de libertad y la historia de la esclavitud, en particular sobre el devastador impacto de la esclavitud en el sentido de uno mismo. El cuerpo sobrevive, explica, que todo lo demás queda sumido en la nada. La esclavitud representa nada menos que la muerte social. Impactante, ¿no? Todo Es muy esto fuerte, es muy que hemos fuerte. leído, eh, el padre le da un látigo al yerno para que, para la propia hija, ¿no? Algo aterrador porque un padre que, digo yo, ¿qué amor podría tener ese padre para con la hija? No le da el arma de destrucción para la hija de una vez al yerno para que lo aplique tenaz. Y aquí por lo menos también le dice que el cuerpo sobrevive, explica, pero todo lo demás queda sumido en la nada. El cuerpo sobrevive, pero lo demás queda en nada. La esclavitud representa nada menos que la muerte social. No hay, ese tipo no puede tener, o esa persona no puede tener más parte social en nada, no, ni derecho a hablar, ni nada, mejor dicho, totalmente. Esa es la esclavitud, así la representa este escritor, este sociólogo, dice Orlando Patterson. Entonces, todas estas historias son impactantes y, y a medida que las vamos desarrollando, estudiando, vemos que hasta, hasta en nuestros tiempos está esto, ¿no? Persiste esto hasta nuestro tiempo de alguna u otra forma, ¿no? Como dice aquí, nos explica también aquí este escritor anterior, dice la esclavitud moderna, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces, que quede esto para nuestro entendimiento, abonarle más a nuestros estudios para que sigamos paso a paso con esta carrera que llevamos hacia la meta que nos estamos proponiendo. Y bueno, yo les deseo a todos los hermanos o a todos los presentes aquí por este medio, que tengamos, tengamos fe y con la fe también tengamos mucha aplicación, porque nosotros tenemos que aplicar también, así como decimos, tenemos que hacer. Entonces, ese es lo último que les digo en este momento. Y, Muchas pues, gracias, Eduardo. Son muy, muy interesantes este capítulo. sí, interesantísimo. Entonces, vamos a concluir con una oración. Yesenia quiere despedirnos con una oración. No sé si me escuchan claramente, no estoy como en un lugar cerrado, pero si me escuchan bien, hago la oración. ¿No la escucho bien? Ok, entonces oremos. Nuestro amado Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias por todas estas enseñanzas que tenemos cada día, Señor, y que nos muestran eh, este mensaje de verdad y de vida que traes para nosotros. Te damos gracias
por hacernos partícipes de esta verdad y te pedimos que nos ayudes a llevarla a cabo en nuestra vida cada día y que cada pequeña y grande acción responda a tu voluntad. Gracias porque hoy podemos estudiar en cabeza de Ribazo estas verdades. Te pedimos que nos dirijas y nos bendigas en esta semana que inicia. En Cristo tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Así sea.